Señoras y señores, muy buenas noches tengan ustedes. Primero que nada, agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación y igualmente a nuestro director médico del ISSSTE, el doctor Rafael Castillo Arriaga. Como ya lo vimos en la presentación, en la excelente presentación anterior, todo lo que corresponde a la epidemiología que nos está llevando a muchos problemas de salud en nuestro país, lo que es la obesidad. Una vez que el tratamiento médico de la obesidad no da los resultados que nosotros esperamos, desde 1985 se presentaron las primeras indicaciones para decir cuáles son los pacientes que tenemos que llevar al tratamiento quirúrgico de la obesidad. Bien, en primer lugar tenemos aquellos pacientes que tienen un índice de masa de 40 kilogramos por metro cuadrado de su superficie corporal, o aquellos pacientes que tienen 35 y que tienen otras patologías asociadas, como lo vamos a ver más adelante. Pacientes que han tenido fracaso en el tratamiento médico y un rango de edad que puede estar entre los 14 y 60 años de edad, y muy importante, en pacientes que no tengan adicciones. La cirugía de obesidad se divide en dos grandes grupos, como lo son los procedimientos restrictivos y los procedimientos malabsortivos o mixtos, como lo veremos más adelante. Conforme la evolución de estos procedimientos, en primer lugar, vemos lo que corresponde a la gastroplastía vertical, que tiene dos variantes como lo son la gastroplastía vertical en banda y la gastroplastía vertical con anillo de Silastic, que es una modificación a esta técnica solamente con la finalidad de ahorrar un disparo de engrapadora y también prevenir en el transoperatorio o en el posquirúrgico fugas a este nivel. Esta cirugía, que fue de las primeras que se reportaron o que se hicieron a nivel mundial, como lo podemos ver, es una cirugía que se hacía a través de una laparotomía o cirugía abierta tradicional. Y como podemos ver en los estudios radiológicos de control, vemos cómo hay una disminución hasta en un 80% del estómago, que es cómo va a funcionar esta cirugía, que insisto, es un procedimiento 100% restrictivo. Como podemos ver, en ese entonces se utilizaban este tipo de engrapadoras muy grandes, muy estorbosas, pero así era la tecnología en esos tiempos, y que incisiones muy grandes para poder hacer este tipo de cirugías. La selección de los pacientes, como lo podemos ver en esta fotografía, y posteriormente a los 12 meses de la cirugía podemos ver una pérdida importante en el sobrepeso, y como lo podemos ver igualmente las incisiones que sufrían o que teníamos que hacer para poder operar estos pacientes. En octubre de 1991, dicho sea de paso, fuimos el primer hospital en la República en iniciar este programa y este protocolo de cirugía de obesidad. De tal manera que de octubre de 1991 a diciembre del 2004 operamos a un total de 934 pacientes con esta técnica. Como ya se ha mencionado, la gran mayoría de estos pacientes son del sexo femenino, del 86%, 13% para el sexo masculino, con un promedio de edad de 40 años, que esto nuevamente vuelve a incidir en una forma muy importante. ¿Por qué? Porque se tratan de pacientes que están en edad reproductiva, con un índice de masa corporal en ese entonces muy altos, como lo podemos ver, de 56.9, con rangos de 41 a 72. Estos pacientes indiscutiblemente no eran pacientes solamente obesos, que tenían una serie de patologías asociadas, como las podemos ver en este momento, siendo las más importantes la hipertensión, prácticamente en el 22%, diabetes en el 21%, hiperlipidemias en el 10% y algunas otras patologías. ¿Cuál fue el seguimiento en cuanto a la pérdida del exceso de sobrepeso en nuestros pacientes? 654 pacientes que cumplieron un año de cirugía perdieron el 71% más menos 4 de ese exceso de peso que tenían. A 2 años, 627 pacientes
perdieron el 67%, a 3 años el 64% y a 5 años, aquí nos faltó un 5, es el 59%. 335 pacientes, desafortunadamente, y igualmente como se reporta en todas las series mundiales, hay pacientes que se pierden. Pacientes porque dejan de ser derechohabientes, porque cambian de ciudad o inclusive hasta porque fallecen. En cuanto a las patologías asociadas, como ya lo habíamos mencionado, podemos ver que en algunas de las más importantes hubo una mejora muy importante, como lo puede ser en la apnea del sueño, en las artropatías, insuficiencias vasculares y otras más. El segundo procedimiento 100% restrictivo que realizamos en nuestro hospital fue la banda gástrica ajustable por vía laparoscópica. Esta cirugía tiene un significado muy importante para nosotros los cirujanos. ¿Por qué? Porque fue el primer procedimiento para la obesidad que se hizo por laparoscopía. Y nosotros tuvimos la oportunidad de realizarlo igualmente en nuestro hospital. Esta cirugía se realiza a través de la colocación de 3 o 4 puertos, como podemos ver en este esquema y como lo podemos ver en algunos de los pacientes, ¿sí? Y que posterior a la cirugía podemos ver la comparación en un paciente que tiene una cirugía tradicional, una cirugía por vía abdominal y que su recuperación, por supuesto que es más larga, que tiene más posibilidades de complicaciones como pueden ser las hernias posincisionales y un retraso a la reincorporación a sus fuentes de trabajo. A diferencia de la cirugía laparoscópica, que tiene una recuperación pronta, como lo podemos ver en la otra imagen, que la hacemos la cirugía solamente a través de 4 puertos para el trabajo. Así es como se ve el control de una banda gástrica, como podemos ver. Aquí está la banda gástrica. Los pacientes solamente tienen esta capacidad para alimentarse y el resto del estómago se encuentra intacto. Nosotros la experiencia con la banda gástrica la iniciamos en mayo de 1998 y para septiembre del 2008 operamos a 1,068 pacientes, nuevamente la gran mayoría de pacientes del sexo femenino, solamente un 20% de pacientes del sexo masculino. El promedio de edad fue similar y aquí tenemos el reporte del primer paciente adolescente que se opera de cirugía de obesidad en nuestro país y nosotros lo realizamos en el hospital. El promedio del índice de masa corporal, como lo ven, siguen siendo altos. Estos pacientes que sometimos a la banda gástrica, el 16% tenían diabetes mellitus, el 15% prácticamente hiperlipidemias, 13% hipertensión arterial y algunas otras patologías como lo podemos ver. Las complicaciones que tuvimos, las complicaciones tempranas solamente fue en 52 pacientes, que corresponde al 4.8%. Y complicaciones a largo plazo, tuvimos 66 casos, que corresponde al 6%, como fueron erosión de la banda y, lo más importante, y que por eso actualmente ya no utilizamos esta técnica. ¿Por qué? Porque después de 5 años, en todas las series mundiales, igualmente en nuestra experiencia, esta técnica tiende a la reganancia de peso. El seguimiento, igual como lo podemos ver aquí, en un principio, todas las técnicas al año funcionan o tienen los mismos resultados. Lo importante son los resultados a largo plazo, de tal manera que los porcentajes de pérdida de peso son muy similares a la gastroplastía vertical. Tercer procedimiento, manga gástrica por vía laparoscópica. ¿En qué consiste la manga gástrica? Como el nombre lo dice, es la formación de un tubo en el estómago a través de la curvatura menor, con una prolongación del estómago, y lo que se hace específicamente es una resección de entre el 70 y el 80% del estómago, y que esto va a dar como consecuencia una disminución importante en la ingesta alimenticia y la ingesta calórica, pero también estamos resecando el fondo gástrico del estómago, que es donde se produce la hormona grelina, que es la que estimula el apetito. De tal manera que esta técnica tiene 2 funciones para la pérdida de peso. Igualmente, esta técnica
se hace por vía laparoscópica solamente con la colocación de 4 trócares. En mayo del 2006 iniciamos esta técnica en nuestro hospital y en 2 años operamos a 84 pacientes, otra vez, la gran mayoría del sexo femenino, el sexo masculino solamente el 22%, los rangos de edad muy parecidos a las otras 2 técnicas y seguimos con un índice de masa de sobrepeso importante, 48.6 kilogramos por metro cuadrado. De estos pacientes que operamos, el 66%, es decir, el 78%, presentaban patologías asociadas como la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, apnea del sueño y problemas articulares. 18 pacientes, que es el 21%, no se demostró ninguna patología. Y 6 pacientes fueron calificados como pacientes con superobesidad, es decir, pacientes que tenían más de 60 de índice de masa corporal y esto corresponde al 7% de nuestra población. ¿Cómo fue la pérdida de peso o la evolución de estos pacientes? Al primer mes, los pacientes perdieron en promedio 19 kilogramos. Con extremos de 11 a 27, a los 6 meses 34 y al año en promedio perdieron 40 kilogramos de peso. Igualmente una comparación entre la pérdida de peso y el índice de masa corporal. Iniciaron los pacientes con 48 de índice, al mes habían perdido en promedio 19 kilogramos, que corresponde al 41 de índice de masa corporal y así sucesivamente. Igual aquí solamente están de un lado el peso y del otro lado el índice de masa corporal. Creo que aquí viene algo que me gustaría dejar el mensaje y un énfasis muy importante en lo siguiente, el síndrome metabólico. En el año de 1998, este autor refiere que hay una asociación de varias enfermedades como son la dislipidemia, la hipertensión y la hiperglicemia, y que éstas se presentaban en conjunto. Y a esto él solamente le dijo o le dio el nombre del síndrome X. Y tardaron 10 años para que la OMS tomara medidas ante este tipo de situación y entonces hasta ese momento, 10 años después, ya se le da el nombre de síndrome metabólico. Un conjunto de padecimientos como lo son la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la obesidad. La prevalencia del síndrome metabólico varía según algunos factores como son de género, de edad, de etnia, pero se ubica entre el 15 y el 40% de la población de todo el mundo, siendo la más importante en la población hispana. Existen otros parámetros para también hacer el diagnóstico y determinar cuáles son los pacientes que presentan el síndrome metabólico, como los podemos ver aquí, pero creo que es más fácil para todos nosotros quedarnos con los signos cardinales del síndrome metabólico, insisto, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la dislipidemia, hipertensión y obesidad. En marzo de este año tuvimos la oportunidad en nuestro hospital de iniciar un curso de alta especialidad en cirugía de obesidad. De tal manera que de marzo a julio, con las 2 residentes que tenemos, hemos operado un total de 27 pacientes con síndrome metabólico, de las cuales nuevamente el 96% del sexo femenino, 3% masculino, igual la edad de 40 años y con un índice de masa corporal menor. ¿Por qué? Porque a diferencia de en otras ocasiones o en otros tiempos que nos dedicábamos a operar pacientes con obesidad, ahora hemos sido muy selectivos, solamente operar a pacientes con síndrome metabólico y ahora vamos a ver cuál es la razón. Entonces, todos estos pacientes tenían el diagnóstico por las diferentes clínicas que forman la clínica de cirugía de obesidad en nuestro hospital, como podría ser igual endocrino, que les hacen el diagnóstico, y todos estos pacientes fueron tratados con el bypass gástrico por vía laparoscópica. Hoy por hoy, y desde hace más de 8 años, en todo el mundo ya no se maneja el concepto de cirugía de obesidad. Hoy se maneja como lo que es la cirugía metabólica.
¿Cuáles fueron los resultados, aunque es a corto plazo, en estos pacientes? Primero, que desde el primer mes de la cirugía todos los pacientes presentaron una mejoría importante de las comorbilidades, como es la diabetes, la hiperglicemia, la hiperlipidemia y la hipertensión arterial. Con esto hay una mejoría importante en la calidad de vida, como ya se ha mencionado o como sabemos todos, que cualquier persona que tiene una pérdida de peso, su calidad de vida va a ser mejor y por lo tanto su esperanza de vida será más prolongada. Esto representa un ahorro muy importante en el gasto de medicamentos, ya que estos pacientes tomaban múltiples medicamentos, valga la redundancia, para el manejo de la diabetes, como pudiese ser insulina o varios medicamentos hipoglucemiantes, y igualmente medicamentos para bajar el colesterol y medicamentos para el manejo de la hipertensión. De tal manera que esto va a representar un ahorro importante para el sector salud y para nuestra institución. Muchas gracias por su atención.